Todos hemos estado en conversaciones que se sienten forzadas, incómodas o simplemente aburridas. Preguntas genéricas como ¿a qué te dedicas? O ¿de dónde eres? No llevan a una conexión real, sino que generan respuestas mecánicas que no dejan huella. Lo que muchas personas no saben es que el arte de la conversación no se trata de hablar mucho, sino de saber qué preguntar. Las preguntas correctas pueden transformar cualquier interacción, volviéndola interesante, fluida y genuina. Si alguna vez te has preguntado cómo generar una conversación que realmente deje una impresión duradera, estás en el lugar correcto. En este video te enseñaré 6 preguntas que no solo captarán su atención, sino que también despertarán su curiosidad y harán que te recuerde mucho después de haber hablado contigo. Estas preguntas están diseñadas para ir más allá de lo superficial. No se trata de preguntas comunes sobre pasatiempos o preferencias, sino de aquellas que despiertan emociones, recuerdos y sueños. Son preguntas que provocan respuestas profundas y, lo más importante, te diferencian de la mayoría. Dominar este arte te permitirá conectar de manera más auténtica con cualquier persona, ya sea en una cita, una conversación casual o incluso con alguien que acabas de conocer. Así que presta atención, porque una vez que aprendas a hacer estas preguntas, notarás cómo tus interacciones cambian por completo. Ahora, vamos con la primera pregunta, una de las más poderosas que puedes hacer para iniciar una conversación significativa. Primera pregunta. ¿Cuál es tu historia? Si quieres que una conversación fluya de manera natural y profunda, pocas preguntas son tan efectivas como ¿cuál es tu historia? Es simple, pero poderosa, porque no encasilla a la persona en un tema específico, sino que le da la libertad de compartir lo que realmente le importa. A diferencia de preguntas genéricas como ¿a qué te dedicas? O ¿de dónde eres? Esta pregunta permite que la otra persona decida qué aspectos de su vida quiere destacar. Puede hablar de sus sueños, sus experiencias, los retos que ha superado o lo que más valora en la vida. Le das espacio para expresarse sin presión, y eso genera una sensación de confianza y apertura que hará que la conversación fluya con naturalidad. La clave al hacer esta pregunta no es solo escuchar, sino escuchar activamente. No se trata de esperar tu turno para hablar, sino de prestar atención a los detalles en su tono de voz, sus expresiones y las emociones que transmite con su respuesta. Un error común es interrumpir con historias propias o tratar de hacer la conversación sobre uno mismo. En cambio, si demuestras un interés genuino y haces preguntas de seguimiento basadas en lo que dice, ella sentirá que realmente la valoras como persona. Un amigo mío utilizó esta pregunta en una primera cita y terminó en una conversación fascinante sobre cómo su acompañante dejó su trabajo para perseguir su sueño de emprender. Esa conexión no hubiera sido posible con una pregunta superficial. Inténtalo la próxima vez que hables con alguien y notarás la diferencia. Segunda pregunta. ¿Qué es algo que te apasiona y que la mayoría no sabe? Las conversaciones más memorables son aquellas que van más allá de lo predecible, y esta pregunta es perfecta para lograrlo. A diferencia de las típicas preguntas sobre hobbies o intereses generales, esta abre la puerta a descubrir pasiones ocultas, aquellas que tal vez no comparte con todo el mundo. Lo poderoso de esta pregunta es que no solo la invita a hablar de lo que le gusta, sino que también la hace reflexionar sobre aspectos de su vida que quizás no menciona con frecuencia. Es inesperada, lo que la hace más interesante y atractiva. Además, cuando una persona habla de algo que realmente le apasiona, su energía cambia, sus ojos se iluminan y su entusiasmo se vuelve contagioso. Si ella te dice que le apasiona algo inesperado, como la fotografía nocturna, la cocina molecular o escribir poesía en secreto, eso te da una ventaja. Ahora tienes un tema auténtico y personal sobre el cual profundizar, lo que hará que la conversación fluya de manera mucho más natural. Un amigo mío usó esta pregunta en una conversación y descubrió que la chica con la que hablaba era una apasionada del buceo, algo que nunca mencionaba en sus conversaciones diarias. Eso los llevó a una charla emocionante sobre el océano y los viajes que soñaba hacer. La clave aquí es no solo escuchar, sino también hacer preguntas de seguimiento. Pregunta por qué eso le apasiona, cómo empezó
o cuál ha sido su experiencia más memorable relacionada con ello. Así la conversación se vuelve más profunda y, lo más importante, asociará esa emoción contigo. Tercera pregunta. ¿Qué es algo que tienes en tu lista de cosas por hacer antes de morir? Hablar sobre metas y aspiraciones es una de las mejores maneras de conocer a alguien en un nivel más profundo. Esta pregunta no solo revela lo que realmente la motiva, sino que también le da la oportunidad de hablar sobre sus sueños y deseos más emocionantes. La mayoría de las personas tienen al menos una cosa que siempre han querido hacer, pero que por una razón u otra aún no han logrado. Puede ser viajar a un lugar exótico, aprender un nuevo idioma, saltar en paracaídas o incluso escribir un libro. Sea lo que sea, su respuesta te dará una idea clara de su personalidad y de lo que la hace sentir más viva. Lo mejor de esta pregunta es que no solo despierta emoción, sino que también puede convertirse en un tema de conversación dinámico y divertido. Imagínate que ella te dice que siempre ha querido bucear con tiburones o recorrer Europa en tren. Ahora tienes la oportunidad de conectar con esa emoción, compartir tus propios sueños y, si es el caso, encontrar puntos en común. Un amigo me contó que usó esta pregunta en una cita y descubrió que la chica siempre había querido aprender a surfear. Él bromeó con que la llevaría a una playa en el verano para enseñarle, lo que creó una sensación de complicidad y una conexión más genuina. La clave aquí es usar su respuesta para construir una conversación emocionante y mantener una energía positiva. Cuarta pregunta. ¿Cuál es una lección que aprendiste de la manera difícil? Las experiencias difíciles dejan huellas profundas en la vida de las personas y muchas veces son las que más enseñanzas nos dejan. Esta pregunta invita a la reflexión y abre la puerta a una conversación más íntima y sincera. No es una pregunta que la gente escuche todos los días, lo que la hace aún más poderosa. Su respuesta revelará no solo las dificultades que ha enfrentado, sino también los valores que ha desarrollado a partir de ellas. Quizás haya aprendido sobre la importancia de confiar en sí misma, superar una traición o manejar una gran pérdida. Sea cual sea la historia que comparta, notarás que esta pregunta la hace conectar con su lado más auténtico. Lo interesante de esta conversación es que no solo permite conocer su historia, sino también su resiliencia y crecimiento personal. Es importante recordar que, al hacer esta pregunta, tu rol no es juzgar ni intentar darle soluciones, sino escuchar con empatía. Un amigo mío usó esta pregunta en una conversación, y la chica terminó contándole cómo había tenido que empezar desde cero después de un fracaso profesional. En lugar de darle consejos, él simplemente la escuchó y reconoció su esfuerzo. Eso creó una conexión genuina basada en confianza y vulnerabilidad compartida. Para que esta pregunta funcione, la clave es reaccionar con sinceridad y sin interrumpir, mostrando que realmente valoras su historia y lo que ha aprendido de ella. Quinta pregunta. ¿Qué es algo que siempre has querido aprender? Esta pregunta no solo te ayuda a conocer más sobre sus intereses, sino que también te revela sus aspiraciones y su deseo de crecimiento personal. Cuando alguien habla sobre lo que siempre ha querido aprender, está compartiendo una parte de sí misma que va más allá de lo cotidiano. Puede que siempre haya querido aprender a tocar un instrumento, hablar un idioma extranjero, o incluso desarrollar una habilidad más técnica como la fotografía o la cocina. Sea cual sea su respuesta, te dará una idea clara de lo que la motiva a mejorar y lo que le apasiona explorar en la vida. Además, esta pregunta puede abrir oportunidades para conectar a un nivel más profundo. Si compartes un interés similar, pueden hablar sobre experiencias en común o incluso hacer planes para aprender juntos en el futuro. Un amigo mío usó esta pregunta en una conversación y descubrió que la chica con la que hablaba siempre había querido probar la escalada en roca. Como él ya tenía experiencia, le ofreció enseñarle en una futura cita, lo que creó una expectativa positiva y una excusa perfecta para verse otra vez. Si quieres que esta pregunta genere una conexión más fuerte, haz preguntas de seguimiento. ¿Por qué aún no ha comenzado a aprenderlo? ¿Qué es lo que más le llama la atención de ello? Escuchar con curiosidad genuina hará que la conversación fluya de manera más natural y significativa. Sexta pregunta. Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde sería? Las respuestas a esta pregunta
revelan mucho más que un simple destino soñado. Detrás de su elección se esconden sus valores, su personalidad y lo que realmente la hace sentir viva. Si te dice que le gustaría vivir en una gran ciudad como Nueva York, quizás valore la energía, el dinamismo y las oportunidades de crecimiento. Si menciona un destino más tranquilo, como una villa en la Toscana, probablemente busque una vida más relajada y conectada con la naturaleza. Esta pregunta no solo te permitirá conocer su estilo de vida ideal, sino que también abrirá una conversación sobre viajes, cultura y experiencias que la han marcado. Además, puede ayudar a descubrir si tienen aspiraciones similares. Si ambos sueñan con vivir junto al mar o explorar distintos países, la conexión será aún más natural. Un amigo mío hizo esta pregunta en una cita y descubrió que la chica con la que hablaba soñaba con vivir en Tokio por su fascinación por la cultura japonesa. La conversación se convirtió en un intercambio de anécdotas sobre viajes, gastronomía y experiencias en otros países, lo que hizo que se sintieran más cercanos en poco tiempo. Para que esta pregunta fluya de forma natural, profundiza en su respuesta con preguntas complementarias. ¿Por qué elegiría ese lugar? ¿Ha visitado antes ese destino? ¿Cómo se imagina su vida allí? Así lograrás que la conversación sea más enriquecedora y auténtica. Bonus. ¿Qué es algo que has hecho recientemente de lo que te sientas orgullosa? A la mayoría de las personas no se les da la oportunidad de hablar sobre sus logros sin sentirse como si estuvieran presumiendo. Esta pregunta rompe esa barrera y le da un espacio para compartir algo que la haga sentir orgullosa. Algo que tal vez no suele mencionar porque nadie le pregunta. Su respuesta no solo te dará una idea de sus prioridades y valores, sino que también generará un ambiente de positividad en la conversación. Puede que te hable de un ascenso en su trabajo, de un proyecto personal que finalmente terminó, o incluso de algo más simple pero significativo, como haber superado un miedo o haber ayudado a alguien en un momento difícil. Este tipo de preguntas fortalece la conexión emocional porque la conversación se centra en un momento positivo y significativo para ella. Un amigo mío usó esta pregunta en una conversación y la chica compartió que había terminado su primer medio maratón después de meses de entrenamiento. No solo le permitió hablar de su disciplina y perseverancia, sino que también generó una conversación sobre retos personales y autosuperación. La clave al hacer esta pregunta es reaccionar con sinceridad, sin exagerar ni sonar forzado. Un simple «eso suena increíble, ¿cómo lo lograste?», es suficiente para demostrar interés genuino y animarla a profundizar más. Mostrar aprecio por sus logros hará que se sienta valorada y que asocie esa sensación contigo. Las conversaciones más significativas no ocurren por casualidad, sino porque alguien hace las preguntas correctas. A lo largo de este video, hemos visto cómo unas pocas preguntas bien pensadas pueden transformar por completo la forma en que conectas con una mujer. No se trata solo de hacer preguntas interesantes, sino de escuchar con atención y curiosidad genuina. Cuando muestras un interés real en la otra persona, la conversación fluye de manera natural y la conexión se vuelve más auténtica. Si aplicas estas preguntas en tus interacciones, notarás cómo tus conversaciones dejan de ser superficiales y se convierten en momentos que realmente dejan huella. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas preguntas te pareció más útil? ¿Has probado alguna en una conversación y cómo te funcionó? Déjamelo en los comentarios y comparte tu experiencia. Si este video te ayudó, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir recibiendo contenido sobre relaciones, atracción y desarrollo personal. También compártelo con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo video.